tantas cosas que podemos decir, y de una vez, Jorge, si lo pones en pantalla al doctor Jofre Campaña, para decirlo a coro, estas tantas cosas que tenemos que decir. Jofre, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Javier, un gusto estar aquí. Ver esta noticia de esta criatura de 13 años realmente desgarra el alma, ¿no? Ese es el sentimiento, desgarra el alma. Y efectivamente esta escultura y ese mensaje que tuve la suerte de ver en una exposición especial en la Galería Nacional en Washington, realmente caló, llegó hondo, ¿no? Porque ya para entonces había ocurrido el problema de los 4 de las Malvinas, y ha sido un suceso pues durísimo en la historia del Ecuador. Cuando vemos ahora estos otros sucesos, niños que mueren todos los días, y que mueren no solamente porque van a la tumba, que mueren porque sus sueños mueren, y porque se ven a veces obligados o a veces voluntariamente, y se ven obligados a enrolarse a estas bandas criminales. Mueren sus sueños de niños y se transportan a infiernos en vida. Entonces, cuando se puede ver eso en la sociedad ecuatoriana y vemos que desgraciadamente esto no desgarra el alma del Ecuador, parafraseando al doctor Edmundo Orán Díaz, gran fiscal de este país, debo decir que cuando el alma de una sociedad se encallece, como es el caso hoy del Ecuador, entonces muchos sueños se frustran. Y los sueños sociales, que son los sueños que permiten la búsqueda de la felicidad, entendida esta como la realización de los deseos de cada persona, no necesariamente económicos, de hecho, en algunos casos pueden coincidir o no, pero cuando estos sueños son destrozados, y lo vemos a diario, lo constatamos a diario, y la sociedad a ratos lo que hace es voltear la mirada, entonces algo no funciona en ese país. Y cuando esta alma social está ya encallecida, es la mayor tristeza que podemos tener quienes creemos en la dignidad de las personas y en los defectos y derechos consustanciales a esa dignidad. Por tanto, Javier, a mí me desgarra el alma cada vez que veo una de estas cosas. Sí, a mí también, y nos debería desgarrar el alma social, ¿no? Para sacudirnos, para dejar esta suerte de estado como soñoliento, ¿no? En el que estamos, ¿no? Como que no nos conmueve nada y dejamos pasar, porque ha citado el caso de los 4 de las Malvinas, niños también ahí involucrados, y el ministro de Defensa que quiso echar tierra sobre este tema y que quiso construir ese relato de que eran niños delincuentes y que no eran tales, no eran niños delincuentes para nada, el ministro de Defensa está impune. No se puede desde la Asamblea promover un juicio político porque no lo permiten. Entonces, la sociedad se desgarra todavía aún más, porque la impunidad también duele y mucho, Jofre. Claro, pero es que es parte justamente de ese escenario que vivimos. Porque a mí personalmente no me importa si los niños eran delincuentes. ¿Acaso por ser niños delincuentes, abocados a delinquir o tomados de alguna manera por los grupos delictivos, acaso eso hace que estos niños merezcan la muerte en la forma infame como la tuvieron? Es que no hay justificación de ningún tipo. Y por supuesto, mucho menos si, como se comprobó posteriormente, no eran niños delincuentes. Pero sin embargo, pudimos ver a gente que en redes sociales, especialmente el ministro y otros tantos, simplemente justificando. Es decir, cuando ya desde el poder y desde la sociedad se justifican las barbaridades que ocurren con los seres humanos, es una sociedad indudablemente descompuesta. Y es una sociedad descompuesta y adormecida. Y justamente adormecida, uno se pregunta a ratos por qué. Porque se normalizó, ya es el cotidiano vivir, ver muertos todos los días por cientos, por miles. O es que existen también otros elementos. Y esos otros elementos, entre ellos el miedo, marca también una pauta en una sociedad. Y yo creo que hoy el Ecuador, aunque muchos no se den cuenta, vive una sociedad con mucho temor. Muchas organizaciones, muchos estamentos de la sociedad
tienen miedo y por eso guardan un silencio que yo no me permito llamarlo silencio cómplice, porque entiendo el miedo, pero es un silencio que le hace mucho daño a un país que pretende ser una democracia, porque una sociedad democrática no tolera el miedo, al contrario, sanciona a quienes propician el miedo y los retira de los ámbitos influyentes de la sociedad, porque nadie que permita ese miedo debe tener protagonismo público, ni siquiera social. Entonces, hoy Ecuador, sociedad del miedo, parte de las instituciones que en otros tiempos habrían funcionado, hoy día guardan un silencio que duele. Constatar día a día cómo la impunidad crece, cómo la justicia se vuelve selectiva, se dictan leyes a sacar, cómo se silencia a quienes representan un sector importantísimo de la población, cómo se reforman leyes para eliminar a las minorías de los proyectos políticos. Todo esto marca una decadencia de una sociedad y es lo que está viviendo el Ecuador hoy, una decadencia además sumamente acelerada, porque este proceso de destrucción ha tomado no muchos años. Entonces, cuando podemos constatar cómo de manera burda, si se quiere, las propias entidades llamadas a garantizar la vigencia de una constitución, la vigencia de la democracia, a la vista y paciencia de todos, toman decisiones burdas y no pasa nada, sino que por el contrario, gran parte de la sociedad organizada a través de los medios de comunicación, muchos, que hoy día son en realidad voceros de los gobiernos, logran un posicionamiento público de una verdad gubernamental. Y cuando la verdad gubernamental no es aislada, sino que tiene todos los canales que antes eran de la sociedad, de la libertad de la sociedad, y los ha tomado, los ha secuestrado, y lo que es peor, los ha comprado, entonces las voces disidentes quedan como voces aisladas que automáticamente son sometidas a un desprestigio de todo nivel, desde el gobierno, desde asambleístas, políticos y por supuesto los propios medios de comunicación. Entonces hay un proceso de totalitarismo que se está construyendo que es muy, muy complicado, porque cuando quienes pueden dar respuesta están ya juntos o son aliados al poder, entonces ¿quién va a reaccionar? No por reacción en defensa de personas, de movimientos, de partidos, eso al final es irrelevante, en defensa del valor fundamental de la dignidad del ser humano. Entonces, cuando esa dignidad del ser humano queda huérfana, es que la sociedad está en un gravísimo riesgo. Jofre, no hemos tenido, yo por lo menos puedo plantearlo así, yo no he tenido el privilegio de poder conversar con usted cara a cara, tomarnos un jugo, un café o lo que sea. Yo soy guayaquileño y si tengo el pretexto de tener que irme a Guayaquil porque Jofre Campaña me ha invitado a tomarnos un cafecito, con toda la felicidad del mundo voy a ese encuentro, ¿no? Pero no hemos tenido ese privilegio. Pero por la forma que usted tiene de hablar, Jofre, lo siento una persona apasionada de los libros. Usted debe de leer mucho. Jofre. Tengo esa impresión. Bueno, ahora mismo, Javier, cosas curiosas. Estoy leyendo en detalle las cartas de Olmedo. Ah, qué maravilla. Mire, una maravilla hacerlo, ¿no? Yo le quiero enseñar este libro. Está viejito, ¿no? Es una edición de 1882. Esto ya es una cosa que tiene un valor incluso, ¿no? Muy importante. Pero este libro es el tomo 1 de los 7 tratados de Juan Montalvo, ¿no? Este enorme intelectual del siglo XIX que está conectado con lo más elevado de lo que era a su vez lo más elevado de las propuestas planetarias que era Europa, ¿no? Montalvo, claro. leí todo, a filósofos europeos,
de antes, los actuales, en fin, ¿no? Y en el libro 1 de La Nobleza, Montalvo dice estas cosas a propósito de lo que usted acaba de decir, Jofre. El pueblo debe ignorar muchas verdades y creer muchas cosas falsas. Lo decía ya en el siglo XIX Montalvo, y estamos repitiéndolo, probablemente no con la belleza, con la plasticidad con la que lo decía Montalvo. Estamos diciendo lo mismo 2 siglos después, Jofre, como que nos hemos quedado estancados, como que no proponemos algo que nos permita ver un poco más allá. Lo que pasa es que ese pensamiento de don Juan María Montalvo Fiallos, ¿no?, es un pensamiento que no puede pasar de moda. Y no pasa de moda porque es parte del pensamiento que nos reconoce como hombres libres. Es lo mismo que ocurre con José Joaquín de Olmedo. Yo cuando leo y me deleito leyendo no solamente sus cartas políticas, leyendo sus cartas familiares, es que percibo un paralelismo y parece que estamos en la misma época. Yo estoy seguro que si tuviéramos a Olmedo hoy con esa grandeza de su poesía y de su prosa, nos estaría diciendo de una manera sublime y hermosa lo que podemos constatar en la sociedad actual. Es que los grandes problemas no se han podido superar. Están allí, son latentes. Y hay muchas frases. Yo voy a publicar pronto algo sobre Olmedo. Hay muchas frases que si las ponemos hoy y las transcribimos, pueden ser dichas en esta semana, en estos días. Entonces, gente grande del Ecuador, como Montalvo, como Olmedo, tienen que obligarnos, tienen que como sociedad obligarnos a repensar a dónde vamos. Porque hay valores universales y Olmedo y Montalvo reúnen esos valores universales, latentes, vigentes, por eso son clásicos. Y son tan clásicos que les permitían, por ejemplo, a Olmedo cartearse como un gran amigo, no solo con Simón Bolívar, cartearse con gente de la talla de Andrés Bello, por ejemplo, y tener unos diálogos maravillosos, constructivos, que nos llevan a pensar y a cuestionarnos cómo es que llegamos a este punto 200 años después. Sí, esa es la tristeza, Jofre. Ahora le voy a pedir permiso, voy a hacer acopio de mis mejores recursos verbales, Jofre, porque no se trata de plantear unos desafíos absurdos y peor unas provocaciones. No estoy en ese papel y desde hace mucho tiempo, Jofre, no creo en esa supuesta comunicación, porque hago un paralelismo como que si fuese un ring de boxeo. El invitado tiene que salir arrastrado, lo más destrozado posible, y entonces la entrevista ha sido una maravilla, ¿no? Y hemos tenido mucho de esas vanidades en el Ecuador y que también explica el momento en el que estamos en el periodismo ecuatoriano, que desde mi perspectiva es un momento muy penoso, que no contribuye en nada a la sociedad ecuatoriana, solo es espacio para las vanidades personales. Eso es lo que yo siento y me hago cargo de lo que estoy diciendo, Jofre. Así que, hecha esta aclaración y con el profundo respeto que intento tratarlo a usted, no por adulo, sino por respeto a lo que usted representa, Jofre. Gracias. ¿Qué ha hecho? ¿Qué fue? ¿Cómo me puedo yo explicar esta suerte de deslizamiento, desde mi perspectiva, maravilloso deslizamiento, de la derecha hacia el centro, ¿no? Mi mano se quiere mover como si fuese una aguja, ¿no? Un tacómetro que mide ese deslizamiento. ¿Qué hace que usted, Jofre, qué pasa en la sociedad ecuatoriana para que usted experimente estas mutaciones que desde mi perspectiva, insisto, son maravillosas? Porque usted, desde mi perspectiva, he de insistir otra vez, usted se incorpora a este conjunto de personas que lo único que quieren es ver una sociedad que supera sus problemas y que le propone al conjunto un trato amable
que le propone a los niños un parque, que le propone a las familias espacios para divertirse también, porque la vida no es solo trabajar y trabajar y trabajar, también tenemos que tener espacios para escuchar un buen concierto, para ver una buena película, para leer un buen libro. ¿Qué hace que usted se vaya deslizando? Y perdóneme hacerle esta pregunta. Bueno, yo creo que estamos partiendo de una premisa tal vez no tan correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Javier, yo estudié en la Universidad Católica. Me jacto de haber sido un gran estudiante de la Universidad Católica. Mejor licenciado en Ciencias Políticas, mejor abogado. Obtuve luego una beca de la Agencia Española de Cooperación y me fui a estudiar a España en la Universidad de Navarra. Yo estudié en la Universidad de Navarra. Y luego hice... Pamplona es una ciudad hermosa, ¿no? Creo que era más bonita antes que hoy, inclusive. Y luego tuve la suerte de estudiar también en la Universidad de La Coruña. Y allí conocí a un magnífico profesor que marcó mucho lo que sería luego mi vocación o mi desarrollo, que es el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Y desde siempre, el hilo conductor de mi visión de vida ha sido la dignidad de las personas. Y esa dignidad me ha llevado a siempre, y así lo pongo en mi cuenta de X, ser un defensor de derechos y de libertades. Entonces, ser defensor de derechos y libertades no me enmarca ni en derecha, ni en izquierda, ni en centro. Me enmarca en una postura de reconocimiento de la validez del ser humano. ¿Qué pasa luego con los años? Bueno, tengo un ejercicio profesional, este ejercicio empieza a ser notorio en ciertos temas. Fui abogado de la Presidencia de la República con el presidente Gustavo Noboa. Y allí yo quiero citar un ejemplo histórico que tal vez marca esto que estoy tratando de decir. Ocurre que en algún momento se presentó un proyecto de ley para desconcentrar las rentas o recursos de Solca, de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Se dictó el proyecto de ley, esto pasaba a la presidencia y era yo la persona encargada de revisar y preparar un veto o no. Yo recuerdo mucho, el presidente Noboa me llevaba o me llamaba a su despacho y me decía, ¿esta ley de qué va? Yo tenía que explicarle en pastilla, por los tiempos de los presidentes, esto se trata de tal cosa. Y me preguntaba, ¿qué hacemos? ¿La aprobamos? ¿La vetamos? ¿Qué opinas? Y yo le daba mi visión. Pues bien, en ese proyecto de ley se planteaba asignarle recursos de Solca a un núcleo que se había creado en la ciudad de Machala. El médico de cabecera del presidente Gustavo Noboa era un doctor Bombúfar, el médico de cabecera, que para entonces era parte de este núcleo elitista, sin más no poder, de lo que es Solca o la Junta de Beneficencia. Calderón Bombúfar era el médico. Y entonces al doctor Noboa fue todo este grupo al que él se pertenecía y le decían, no puedes, Gustavo, porque así lo trataban, no puedes, Gustavo, dar paso a esta ley. Esa es una barbaridad. No puedes debilitar a Solca Guayaquil. Eso no puede pasar. Entonces recuerdo que el presidente me dio la instrucción de vetar. Y yo le dije, doctor, yo no lo trataba de presidente, tenía una relación con él de mucho antes. Y le decía, doctor Noboa, ¿usted conoce cuánta gente viene de Machala a dormir afuera en las aceras de Solca para tratar a sus familiares que tienen cáncer? ¿Sabe usted cuántos vienen? ¿Sabe usted cuál es el sacrificio de miles de personas que están aquí todos los días clamando atención? No puede ser que el Estado concentre en Guayaquil una atención médica que la requiere mucha gente en el Ecuador. Y si hoy día hay este proyecto para beneficiar en un mínimo porcentaje a un núcleo, hay que dar paso. El presidente Noboa me decía, pero es que Calderón me va a matar. Que lo mate, doctor. Por encima de estas aspiraciones o de mantener las cosas como están, está el servir a la gente. Y en esto, por supuesto, intervino muchísimo Carlos Falqués Batalla, ya fallecido, de quien luego fui un directo amigo, que él bregaba porque se apruebe este proyecto. Bueno, finalmente el proyecto se aprobó y se desconcentraron las rentas
Y hace poco, lo que era Solca de Machala hace 20, 25 años, hoy día hay una transformación fundamental. Pero eso empezó porque tuve la posibilidad, por esta sensibilidad de toda mi vida, de decirle al presidente, no, no, usted no puede vetar esto. Entonces cito este ejemplo, Javier, porque en efecto mucha gente me ha ubicado desde muchos años, por ejercicio profesional fundamentalmente, como que si mi pensamiento social o político fuera el pensamiento de la derecha. Y no, yo no me circunscribo ni en la derecha ni en la izquierda. Me circunscribo en una postura en que guardo respeto profundo por el Estado de Derecho, por la ley, por la solidaridad humana, por la dignidad de las personas, desde luego, que es el hilo conductor, el eje central y transversal. Y entonces, eso es lo que me ha movido siempre. Lo que ocurre es que han habido casos y casos. Por ejemplo, el haber defendido al diario El Universo. Y no me arrepiento de haberlo defendido, porque creo que en ese momento era lo correcto que había que hacer. Eso no me sitúa a mí en un extremo político. Me sitúa en una postura de defensa de lo que yo considero, desde mi formación, visión, etcétera, que es lo correcto. Y entonces, en la misma línea, luego he podido opinar en muchos temas, diversos temas, pero claro, si ataco al presidente Lasso, cuando fue presidente entonces, yo era alguien que ya se había volcado a la izquierda por atacarlo. Y si ataco ahora o critico más que atacar duramente al gobierno del presidente Noboa, lo hago desde mi visión del entendimiento de lo que es el poder y para qué sirve el poder y cómo debe ejercerse el poder. No lo hago desde una postura de una inclinación dogmática porque soy enemigo de los dogmas. Lo hago porque creo que el poder es para servir. Es como cuando manifesté en algún momento de forma pública, sin conocer a Jorge Glass, sin ser abogado de Jorge Glass. He manifestado que lo que con él han hecho es una barbaridad, una patraña, un ensañamiento a juzgar por este último caso. Eso no me vuelve un hombre ni de izquierda, ni correísta, ni vinculado a un segmento político o a un movimiento o partido, no. Es decir, yo siento que tengo la capacidad suficiente para analizar los temas sin fanatismo y, afortunadamente, porque me considero un afortunado, desde la claridad de visión que da mi formación jurídica. Entonces, afortunadamente, y algo vital, yo, Javier, no me debo a nadie. Yo no me debo ni siquiera a un cliente que yo pueda decir, caramba, yo trabajo para el banco tal, y si algo pasa el banco me despide, ¿y qué va a hacer de mi vida? No, yo no me debo a nadie por esas fortunas de la vida. Me debo a una enorme vocación que creo yo la tengo desde que tengo uso de razón. ¿Sí? Creer que las cosas tienen que ir en un rumbo cierto, correcto, adecuado, con errores probablemente y muchos, pero de aquí a que haya esta mutación, concluyo señalando que no hay tal mutación. Lo que ocurre también es que en ocasiones, cuando la posibilidad de opinar con libertad es cada vez menor, curiosamente, como una paradoja, las voces que permiten opinar de forma disidente frente a lo que se entiende es lo correcto, como que tienen mayor eco. Y creo que eso es lo que ha provocado últimamente que existe esta creencia de una mutación ideológica, la cual desde mi punto de vista no existe. Pero no usé la palabra mutación. Yo dije un deslizamiento, ¿no? Que quizá no tiene esa connotación de la mutación, por lo menos desde mi perspectiva, Jofre. Mire, Jofre, el día de ayer, entrando un poco más en otras materias, he contado, porque yo soy ahora asambleísta y no es un accidente de mi vida, no soy el mejor asambleísta, no soy el peor asambleísta, trato de hacerlo también, como usted, según mi leal saber y entender, ¿no? Porque también me anima una visión de honestidad, ¿no? Honestidad intelectual, honestidad frente a los bienes públicos, la honestidad. Me debo a eso, debo de dar esos principios, ¿no? Ayer hemos convocado el primer
debate de esta ley sobre áreas protegidas. Económica urgente, porque han encontrado ese camino. Ley urgente, aunque la unidad de la materia no se respete. Porque si es una ley económica urgente para hablar de áreas protegidas, solo ese tema nos debe invocar. Pero en las transitorias nos ponen, como por ejemplo, la remisión de intereses a costas procesales de los clientes con la Corporación Financiera Nacional. Y a mí me parece terrible eso. Primero porque hay una suerte como de trampa, ¿no? Voy a hablar de áreas protegidas, pero ¿qué hace esta transitoria aquí, en ese proyecto? Y por otro lado, si la corporación financiera tiene que intereses, costas y todo eso, dime la lista de cuáles van a ser los beneficiados de toda esta jugada que están haciendo. Porque de todas maneras serán millones de dólares que la CFN va a tener que absorber mientras asistimos a crisis en el sector de la salud que perjudica sobre todo a los pobres. Yo le puedo contar, Jofre, debe ser lo mismo en Guayaquil, en cualquier ciudad de nuestro país, que hay gente en línea con un corredor de muerte. Esas imágenes de Estados Unidos que hay sentencia de muerte, ¿no? Pena de muerte. Acá vemos en los hospitales públicos que están en una suerte de corredor de la muerte, porque no hay medicinas, no hay quirófanos disponibles, no hay los equipos disponibles y la gente simplemente tiene que esperar su turno para morir en la enorme cantidad de casos. Entonces a mí me parece injusto una sociedad que se mueve así, como usted lo dijo hace poquito, está destinada a la distopía. No podemos aspirar a una cosa así, ¿no? Por un lado, perdono a fortunas y por otro lado, desatiendo a los sectores populares. ¿Qué opina usted de todo esto, Jofre? Lo primero, Javier, que hay un verdadero desprecio por el derecho, por la ley, por la Constitución. Desde el poder se desprecia el orden. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente cuando se presenta un proyecto de ley, tiene que haber, económico urgente, tiene que haber unidad de la materia. Pero acá se sostiene que la unidad de la materia rige el principio y que luego se puede poner cualquier cosa. Entonces, eso genera una destrucción total del sistema. Y luego, por supuesto, estamos ante un concepto de conveniencia o no de tomar decisiones de orden político-económico. Y allí podemos discutir muchísimo, pero evidentemente el dejar la crisis social que vive el país, gente que se muere todos los días, permitirlo y que la Asamblea simplemente esté entretenida en dispensar obligaciones vencidas, me parece que es un despropósito, ¿no? Un despropósito. Sí, es muy duro, porque como le digo, son conversando con economistas que, como he dicho otras veces, saben zambullirse en esos códigos, en esos metalenguajes, en esos códigos tan crípticos, tan cerrados, y que uno no tiene las llaves para abrirlos. Yo no entiendo a veces cómo se presentan esos cuadros con información económica, pero conversando con esos economistas que saben zambullirse, estas cosas cuestan millones de dólares, Jofre, y se desatiende. Hay algo importante, Javier. Yo personalmente creo que este tipo de disposiciones en las leyes no son gratuitas. No son gratuitas. Es claro que los beneficiarios tienen nombre y apellido. Entonces acá lo interesante sería saber quién es la persona que metió ese cambio legislativo, qué círculos representa, a quiénes está verdaderamente defendiendo. Porque es que a nadie se le ocurre que en un proyecto de ley que tiene que referirse a áreas protegidas, de repente se meta una condonación de intereses de la Corporación Financiera Nacional. Eso no es casual, eso es programado y hay lo que yo he llamado de manera
en varias ocasiones de manera muy coloquial, si se quiere, es indudable que algún hombre del Maletín existe. Esto no es una casualidad. No le entendí la última parte, cuando usted lo ha calificado coloquialmente, ¿cómo lo ha calificado? Como la presencia de un hombre del Maletín. Ah. Aquí hay alguien, Javier, aquí hay alguien que ha impulsado estas normas porque tiene un interés económico evidente. A ningún legislador se le ocurre de la noche a la mañana decir, vamos a condonar intereses en la CFN. No, eso no es casual. Eso es alguien que necesita esa condonación para ahorrarse algunos millones de dólares. Entonces, interesante sería saber quién metió ese proyecto, ese artículo, esa disposición transitoria en la norma e investigar de dónde salió. Eso hay que hacer. Claro, esa es una buena recomendación, Jofre, ¿no? Que incluso se la podemos pedir al bloque oficial, ¿no? Que le cuente al país. Que le cuente. Exacto. ¿De dónde salió la idea? ¿Dónde está la información? ¿Quién incluyó esto? Y efectivamente, cuando se vea la lista de deudores, probablemente se puedan establecer las vinculaciones. Que además esto, ¿por qué es trascendente? Es trascendente porque las leyes no pueden ser dictadas a la carta, porque eso trastoca la misión de un asambleísta, trastoca el concepto mismo de lo que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe legislar para el bien común, no para beneficiar a alguien de manera puntual. Entonces, allí hay una desviación del poder, desviación de la misión real de lo que es la Asamblea, para convertirse simplemente en ejecutores de negocios privados. Y eso no compete a la Asamblea. No le compete a la Asamblea. Jofre, le leí un X suyo. Quiero contarle que yo casi no tengo redes. Desde hace muchísimos años, Umberto Eco, el italiano, filólogo, filósofo, su más conocido libro es El nombre de la rosa, ¿no? Que incluso se la llevó al cine, y yo creo que pocas veces, a partir de una gran novela, una versión cinematográfica le hace homenaje a la novela, pocas veces. Pero esta vez esa película sí le hizo homenaje al libro de Umberto Eco. Claro, tenía la estupenda actuación de Sean Connery, Sean Connery, sí, ¿no? Creo que el que hacía de 007, ese, ¿no? Yo ahí, Jofre, lo que veo es que también hay demasiado interés en juego. Hay un ocultamiento de las cosas en la Asamblea Nacional, y estoy ahí con una posición a veces muy incómoda, porque se oculta las verdaderas intenciones. Hay también un reglamento, hay una manera de dirigir la Asamblea absolutamente desbalanceada. Yo le puedo contar, Jofre, que en determinadas intervenciones, cuando el presidente abre el debate, el presidente de la Asamblea, empieza con asambleístas de oficialismo y probablemente permite que unos 13 o 14 asambleístas de la posición de ADN intervengan. Y luego permite que uno o dos de RC y también por ahí alguien del social cristianismo, casi siempre Alfredo Serrano, inmediatamente dice, se cierra el debate. Y uno dice, ¿pero qué debate hemos tenido? ¿Qué hemos debatido? Si hemos escuchado preferentemente la posición del oficialismo, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso? ¿Usted fue asambleísta algún momento en su vida, Jofre? No, nunca, no. Pero aquí hay una realidad, Javier. ¿Qué es la Asamblea? ¿Cuál es la esencia de la Asamblea, del Parlamento? La esencia es la posibilidad de debatir sobre los grandes temas. ¿Qué significa debatir? Significa una confrontación de ideas para de la confrontación sacar conclusiones tan válidas que todos puedan aceptarlas. Ese es el deber ser de la Asamblea. Y para ese deber ser, ¿qué significa? Primero,
que tiene que haber una discusión amplia, abierta, leal. La lealtad democrática. Tiene que haber una discusión leal, abierta. Y luego, en ese cruce de ideas, si propongo A y alguien dice B, vamos a buscar a través del consenso C, porque C es lo mejor, que recoge lo mejor de las posturas de A y B y que elimina lo malo de las posturas de A y B. Ese es el debate, ese es el fin del Parlamento. Entonces, con ese antecedente, ¿tiene el Ecuador hoy día parlamento? No, el Ecuador no tiene parlamento. El Ecuador tiene una dependencia subordinada al gobierno nacional. Y subordinada porque existe la mayoría de los votos y en una distorsión del concepto democrático. Democracia no es mayoría de los votos. Democracia es el sistema que permite la búsqueda de consenso. Entonces, si la distorsión sobre lo que es la democracia existe y simplemente tenemos una dependencia del gobierno nacional, tenemos la ruptura real del sistema democrático y tenemos una ficción de democracia que contenta a muchos. Como ficción, las ficciones normalmente contentan, pero las realidades nos determinan que hay una concentración enorme de poder. Y cuando esa concentración de poder significa que primero concentro el poder legislativo bajo mi designo y luego, y aunque cambie ligeramente, pero mantengo el hilo conductor, luego cuando busco apoderarme del otro sector, que es el sector judicial, que son las tres funciones principales del Estado, entonces voy a un totalitarismo en el que la justicia independiente, imparcial, soberana, es otra ficción. ¿Qué significa entonces? Que la democracia en su conjunto es una ficción. En efecto, yo sostengo que hoy la democracia ecuatoriana es una ficción. De allí que podemos entender claramente estos comportamientos en la Asamblea. No le interesa al presidente de la Asamblea el debate, le interesa cumplir con las formalidades para llegar a lo que necesitan, la expedición de las leyes que benefician de una u otra manera, no al país, sino al gobierno en su misión de gobernar y a los intereses que están tejiendo los hilos de la sociedad ecuatoriana. Entonces, para mí, esa distorsión de la democracia es uno de los elementos sobre los que poco o nada se está discutiendo en el Ecuador. Y es tal vez el eje central del debate político en el Ecuador de hoy en día, pero que no lo está abordando. Suena una alarma por el sector en donde usted está, Jofre. Puede ser una ambulancia. Ahora parece que desapareció. Ahora se cayó. Bueno, si es una ambulancia, que siga sonando. Si está sirviéndole a alguien para llegar lo más pronto posible y salvar una vida, abran paso a la ambulancia. Lo que quería decirle también, Jofre, yo he leído, a eso iba a ir, un X suyo, que me pareció bien elaborado, muy bien elaborado, y que eso suscitó en mí la necesidad de conversar con usted, no sacar ventaja de su pensamiento, de sus reflexiones, porque sobre todo respetaré cuál es su punto de vista, porque lo que usted acaba de decir es verdad. Yo no impongo mi punto de vista, necesito escuchar el suyo, ¿no? Y que usted me escuche el mío, ¿no? Pero ese X, usted hacía una reflexión, porque para condenarlo a Jorge Glass, reinventan el concepto de peculado, porque la representante de la Procuraduría General del Estado, que es el abogado del Estado, redefine el peculado, ¿no? Y a mí me pareció, yo no tengo las luces en derecho que usted tiene, pero no hacía falta para entender que no puede ser que se trabaje de esa manera, que digas, no hubo una apropiación de recursos, no hubo un perjuicio al Estado, pero hay otra figura de peculado y la conducta de Jorge Glass y de Carlos Bernal encaja en esta otra definición de peculado. Y usted dijo algo que me parece brillante. Usted dijo, el incremento del 3% del IVA
que lo aceptamos por la cuestión de la inseguridad interna, significa, alguien ha hecho el cálculo, algo así como 1.650 millones de dólares adicionales. Que por otro lado, este gobierno solo ha tenido la capacidad de gastar el 20%, o sea, no tienen capacidad ejecutiva. Pero si este gobierno ha usado un solo dólar de esos 1.650 millones de dólares en otro objetivo que no sea el de la seguridad interna, ha caído entonces en peculado, según la graciosa definición de la propia Procuraduría Joffre. Qué perverso todo, ¿no? Sí, sí, pero eso debe llevarnos a ciertas reflexiones previas para entender lo que está pasando. Hay una función vital que tiene el gobierno nacional y es la función de administrar. Es un administrador de recursos públicos. En esa administración de recursos públicos hay un gran límite. Está dado por la ley. Es decir, la ley determina en qué el administrador puede gastar los recursos que administra. Ese es el concepto principal. En el caso puntual de Jorge Glass, yo me he metido por curiosidad académica, no por otra cosa, porque no soy, insisto, no soy ni he sido abogado de Jorge Glass. Simplemente son temas que trascienden un caso jurídico. Soy abogado, me dedico a esto y por tanto me llama mucho la atención y despierta mucho mi interés jurídico. Entonces yo he hecho una pequeña revisión, Javier, de lo que dice de una parte la ley de solidaridad. Y esta ley de solidaridad tiene un par de artículos que son formidables. Y me permito leerlos y revisarlos brevemente. El artículo 1 de esta ley, ¿qué es lo que dice? La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias. Recordemos que se impusieron impuestos. En definitiva, esta ley busca la recaudación. Muy bien. Con el propósito de permitir, número 1, la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada. Hubo el terremoto, el primer objetivo de la ley es planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada deteriorada. Primer gran fin. Pero hay un segundo gran fin de la ley, así como la reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto. Es decir, hay un terremoto, vamos a determinar políticas públicas para poder, entre otros objetivos, implementar planes, programas, acciones, incentivos, políticas públicas. La primera pregunta y obvia es, ¿pero cuáles son entonces estos planes, programas, acciones? Porque hay un campo muy abierto a la discrecionalidad, ¿verdad? Pues bien, hay dos elementos aquí. El primero, que viene dado por la propia ley. La propia ley señala un artículo muy importante que dice lo siguiente. Disposición 15ª. Dice lo siguiente. Va a haber una reprogramación, decíamos en la ley, ¿no? De los resultados de esta reprogramación y de los recursos de esta ley, viene esto que es muy importante, mandatorio. Se deberán asignar los necesarios para la construcción, reconstrucción y equipamiento de los hospitales de Chone, Pedernales, Bahía de Caracas, IES de la ciudad de Esmeraldas y el Hospital Alberto Ufón en el cantón Quinindé, así como para culminar la reconstrucción y equipamiento del Hospital Delfina Torres de Concha de la ciudad de Esmeraldas. Además, se priorizará la construcción de la carretera Quinindé-Las Golondrinas en la provincia de Esmeraldas. ¿Qué significa esto? Primer tema, vamos a paliar el resultado directo del terremoto. Segundo, vamos a reactivar. Sin embargo, en esta reprogramación y reactivación hay ciertos mandatos específicos que tienen que hacerse, que son los que he mencionado. Muy bien, estos son algunos de los que tienen que hacerse, no los únicos.
La pregunta entonces es, ese límite de la ley nos está diciendo, hay que ir a buscar una reactivación económica. ¿Cuál es el margen o el andarivel para esa reactivación? Un decreto fundamental que no entiendo por qué no ha sido tocado desde hace mucho tiempo, y es el reglamento para el control de la discrecionalidad de la administración pública. Y este reglamento, Javier, que está vigente y que, debo decir, yo lo redacté 100% durante el gobierno del presidente Noboa, justamente es para evitar la arbitrariedad en la administración pública. Y está estableciendo cómo se determina la discrecionalidad. Y entre otras cosas, este reglamento determina la discrecionalidad en la adjudicación de contratos. Y nos dice, por ejemplo, que en los actos de adjudicación de contratos no basta con la adjudicación sin más. Es necesario que la administración valore íntegramente el contenido de ofertas, expediente administrativo y exteriorice justificadamente su decisión. Y lo que viene es muy importante. El control de la discrecionalidad permitirá determinar si la administración hizo un correcto uso de sus potestades de discrecionalidad. ¿Qué significa esto? Que hay un margen en que el funcionario público decide en qué se invierte el dinero dentro de ese marco general que está impuesto en la ley de solidaridad. Y ese marco general es corregir, reconstruir los daños del terremoto y reactivar la economía de estos pueblos afectados. Y en el reactivar la economía, que es un concepto amplísimo, ¿cómo determinamos cómo se reactiva o no? A través del reglamento de control de discrecionalidad. Y ahí viene algo que a mí me llama mucho la atención. Yo no he tenido acceso al proceso, como es evidente, ni a la sentencia que aún no se dicta, pero sí he seguido de cerca el caso. Y hay incluso un reportaje muy grande el día de hoy, me parece que es una página completa, creo que es el Diario Expreso. Es lo que dice. Dos cosas fundamentales. Y cito ejemplos. Es que, por ejemplo, los puertos pesqueros no se hicieron para el número total de habitantes o de pescadores. El gobierno, en su ejercicio, puede decir, voy a dimensionar un puerto de tales condiciones y voy a dimensionar otro en otra ciudad porque necesito ayudar al sector pesquero como tal. No hay forma de que yo resuelva el problema del 100% de pescadores. No lo puedo hacer. No hay los recursos para hacerlo. Por tanto, determino a cuántas personas va a beneficiar este puerto. Pero ahí viene la consecuencia inmediata. La pregunta es, ¿quién tenía que firmar los contratos y ejecutar las decisiones? Pues tenían que hacerlo los organismos públicos competentes para hacerlo, incluyendo gobiernos provinciales, alcaldías, etc. Es decir, la pregunta, y voy a una afirmación muy clara, tenía Jorge Glass que firmar contratos y Jorge Glass ser la persona que tenía que controlar el buen funcionamiento de esos contratos. La respuesta es no. Pero voy a algo más que es fundamental. Era Jorge Glass la persona que tenía a su cargo esos fondos públicos de la ley de solidaridad. Y la respuesta es no. ¿Y por qué eso es determinante en el peculado? Javier, es determinante porque el peculado, según lo señala el artículo correspondiente, el 278, señala lo siguiente, que cometen peculado los servidores públicos o personas que actúen en virtud de la potestad estatal, etcétera, que en beneficio propio de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes que estén en su poder en virtud por razón de cargo. Es decir, los bienes, los recursos tienen que estar en poder del vicepresidente, razón de que es vicepresidente. Y el vicepresidente no es el funcionario que tenía a su cargo los recursos. Y no lo era porque la propia ley determinaba que el administrador de los recursos era el Servicio de Rentas Internas. Entonces, ese Servicio de Rentas, que era quien administraba,
cuando se priorizaban los proyectos tenía que transferir a la cuenta única, cito un ejemplo, transferir al Ministerio de Obras Públicas para que el Ministerio contrate, ejecute y desarrolle. No cabe la más mínima posibilidad jurídica de que Glass hubiera cometido peculado porque no tenía los fondos bajo su control. Y cito un ejemplo que puede sonar muy burdo, y me acuerdo mucho de la época de estudiante en la universidad. Era el ejemplo típico. Los conos que usaba la ATM o la Policía Nacional en ese entonces, los conos para dirigir el tráfico, son bienes públicos, nadie discute eso, son bienes públicos. Si esos bienes públicos se ponen en una carretera o en una calle para dirigir el tránsito, y viene una persona cualquiera, toma un cono, lo guarda en su vehículo y se lo lleva, esta persona que tomó el cono comete peculado. Pues no, no comete peculado. ¿Por qué? Primero, porque no tiene el cono bajo su poder o tutela de control de ese cono, porque no es el depositario del cono. Ahora, en el mismo ejemplo, si es un bodeguero de la agencia de tránsito que tiene el control equipado del cono y el bodeguero se lo lleva, el bodeguero comete peculado, pero sí, no tiene ese poder sobre el bien. Entonces, yo cuando veo esto, quedo francamente asustado. ¿Y asustado por qué? Porque si esta sentencia, los principios o las consideraciones que tuvieron los jueces para dictarla, se aplica a otras esferas gubernamentales, el país va a vivir una cacería de brujas interminable. No habrá funcionario exento de posible peculado cuando no existe, pero ni de lejos, la posibilidad de que cometa un peculado. Y voy a un ejemplo que me salto un poquito, pero que va en la línea. La alcaldía de Guayaquil acaba de firmar un contrato para un paso a desnivel en un sector de Los Ellos. Esto es importante, Joffre, esto es importantísimo. Sí. ¿De qué se acusa al municipio de Guayaquil? ¿De sobreprecio en la contratación? No. ¿De haber violado programas de contratación? No. ¿De haber violado la ley de contratación pública? No. ¿De beneficiar a alguna empresa vinculada al alcalde? No. ¿De qué se le acusa? ¿De la conveniencia o no de poner un paso a desnivel en cierta intersección de Guayaquil? ¡Ah, caramba! Pero ya la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ya hoy día con este señor Álvarez que la preside, dijo, ya hemos iniciado la fiscalización. ¡Caramba! No nos extrañe que mañana un juez quiera decir que se cometió peculado porque el paso a desnivel no fue bien construido o no sirvió para disminuir el tráfico como debía ser solucionado, o porque debió construirse 20 metros más alto, 20 metros más abajo, o 100 metros más adelante o 100 metros más atrás. Es decir, y por eso cité el reglamento de la discrecionalidad, Javier, cuando los jueces pretenden reemplazar la discrecionalidad administrativa, están metiéndose en un terreno que no les compete. Y al hacerlo, están destruyendo todo el sistema legal, jurídico, diseñado para la ejecución de obras públicas y para la toma de decisiones discrecionales en la ejecución de obras públicas. Y esto es terrible porque mañana bastará ser enemigo del gobierno, de cualquiera que éste sea, para que alcaldes, prefectos, ministros, directores generales, directores nacionales, etcétera, sean reos de peculado. Y esto, si se mantiene, el presidente Noboa será reo de peculado por las mismas razones que he señalado y porque, claro, hay un agravante. El agravante, el 3% del IVA, sí tiene un andarivel, que es la seguridad. Pero si, por ejemplo, se demuestra que con ese 3% se pagaron bonos de deuda externa, por citar un ejemplo, ya ese pago de deuda escapa al andarivel de lo permisible, se escapó de lo previsto en la ley y eso es peculado. Entonces, yo creo que están sembrando minas y no se dan cuenta que esas minas les van a explotar más adelante si estas barbaridades de orden jurídico se mantienen. Insisto, no se trata de Jorge Glass, de Aquiles Álvarez, o de quien sea, porque si esto lo comete cualquier alcalde de ADN, cualquier ministro de ADN, la razón, el sentido es que nadie puede ser procesado penalmente por la toma de decisiones administrativas que están enmarcadas
primero, en el marco general de la ley y segundo, en el reglamento de control de la discrecionalidad de las decisiones de la administración pública. Pero ahora, me parece que no se está discutiendo esto para nada y simplemente se dice, y lo mencionan los jueces, es que no controlaron la buena construcción de la obra tal. Esa es una barbaridad, Javier. Es una barbaridad. Ahora, yo hago esta pregunta, Jofre. Insisto, yo no soy abogado. El fiscalizador natural de un gobierno municipal, la ciudad de Guayaquil, no es el Consejo. ¿Qué hace el asambleísta de la Asamblea Nacional fiscalizando una obra de Guayaquil cuando el municipio tiene un fiscalizador natural que le corresponde al municipio? No sé si me explico, Jofre. Sí. Bueno, allí hay unas precisiones. Lo uno, el Consejo Municipal es un fiscalizador político, no administrativo. Ya. Es decir, el Consejo Municipal puede decir, no hagamos paso a desnivel, vamos a dar atención en salud. Un control político de la gestión del alcalde, no es el control administrativo. ¿Quién debe realizar el control administrativo? La Contraloría General del Estado. Entonces, se acaba de firmar el contrato, no hay denuncias de infracciones tanto al proceso ni económicas. La Comisión de Fiscalización, ¿qué va a fiscalizar? Una decisión administrativa. Es que es una barbaridad lo que están haciendo, porque no hay un delito que fiscalizar. Yo mencionaba también hoy día, me encantaría que con esa celeridad la Comisión de Fiscalización y el señor Álvarez fiscalice el caso Progen, donde existe un delito y donde existe perjuicio a los recursos públicos. Pero no fiscalizan Progen, donde hay corrupción, pero pretenden fiscalizar una decisión administrativa sobre la conveniencia o no de un paso a desnivel. Es una barbaridad, un absurdo, una ilegalidad por donde se la quiera mirar. ¿Qué anima entonces al asambleísta Álvarez? Primero, congraciarse con el presidente de la República. Segundo, atacar al alcalde de Guayaquil, porque hay un fin evidentemente político. Estamos a las puertas casi de nuevas elecciones. ADN necesita el control político de la ciudad más importante del país, dejando de lado Quito y su influencia política, pero Guayaquil es la capital económica del país, necesitan este control político. Entonces, lo que está haciendo el señor Álvarez es jugando a la política, sin que le importe en lo más mínimo el derecho, la ley, las normas, los límites de su accionar en fiscalización, y por tanto está tratando de buscar un protagonismo político para tratar de debilitar a la alcaldía de Guayaquil y a su alcalde, con fines netamente políticos. ¿No están lanzando boomerangs, Jofre? Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí, pero lo que ocurre es que hay gente que se cree muy inteligente o muy astuta políticamente y no se dan cuenta que se están ellos mismos preparando sus responsabilidades posteriores. Porque esto que están haciendo hoy va a permitir que mañana, cuando las fuerzas electorales cambien, alguien quiera fiscalizar la conveniencia o no de toda decisión administrativa vinculada con una obra pública del gobierno. Y cuando entramos a discutir la conveniencia, entramos en el campo de 100.000 posibilidades, todas ellas o muchas de ellas que pueden ser correctas. Y por eso la discrecionalidad es elegir una entre varias correctas. Puedo hacer un paso a desnivel más adelante, más atrás. Todas son decisiones administrativas correctas. Pero si vamos a jugar a que no, debió hacerse 100 metros adelante, y como no se hizo 100 metros más adelante, hubo disposición arbitraria de fondos públicos y eso especulado, estamos condenando al país a una barbarie que traerá como consecuencia una persecución política sin precedentes en la historia del Ecuador. Febres Cordero se quedará corto cuando dijo que perseguiría como perro con hambre a Gustavo Noboa. Se quedará corto, será juego de niños. Estamos entrando en una destrucción absoluta de lo que es el Estado en su esencia, porque la esencia del Estado se marca por la administración, por la gestión pública. Estamos destrozando los principios básicos, elementales de lo que es el gobierno. Jofre, vamos terminando por respeto a su tiempo también, Jofre. Permítame un tiempito más, porque usted lanzó un concepto que me parece importantísimo. Una sociedad que inocula miedo al conjunto menoscaba la democracia.
debilita la democracia. Si yo le añado que a mí me parece que este proyecto de gobierno del señor Noboa, aparte de inocular miedo, a mí me parece que ha mentido mucho. Y me parece también que ha utilizado otro instrumento, otra emoción, el odio. Miedo, mentira y odio no configuran proyectos políticos históricos, no han configurado a proyectos políticos históricos que destrozaron a las sociedades. Estoy pensando en el fascismo italiano, estoy pensando en el nazismo alemán, miedo, mentira y odio. ¿Va por ese camino el Ecuador, Jofre? No hay que ver tan lejos, Javier. No es solamente el fascismo italiano o el nazismo alemán. Basta con ver las dictaduras en Latinoamérica. Basta recordar a un Noriega, a un Somoza o a un Trujillo, por citar tres. Basta con analizar un poco lo que está pasando hoy con Bukele. Bukele, admirado por muchos, con una sociedad, con otra democracia ficticia. Y eso es lo que se está propiciando en el Ecuador. Este odio, este resentimiento a ratos, estos afanes de persecución y de perpetuarse en un poder, esto nos lleva a una dictadura o totalitarismo disfrazada por cauces democráticos. Y disfrazada en el entendido de que hay instituciones, claro, hay un parlamento que ya he dicho que no parla, que no debate, hay un poder judicial que en la ficción existe, por supuesto, pero que quieren cada día más llevarlo hacia las arcas del gobierno, a las arcas políticas del gobierno, y eso entonces ¿a dónde nos lleva? A esta democracia de ficción o a una dictadura o totalitarismo disfrazado de democracia, que logra corroer con el rompimiento de sus instituciones fundamentales la auténtica democracia, que insisto en esto porque es uno de los conceptos más importantes. La democracia es el sistema que permite consensos. ¿Para qué? Para el reconocimiento pleno de las libertades, para las garantías necesarias para todos. Pero cuando se busca esta descomposición institucional para tomárselas, para acaparar el poder, para concentrar todo el poder, al final se resienten las libertades. Y muchas veces estos procesos de control de poder se hacen con el apoyo de la gente, porque muchas veces por esta publicidad y tantas otras circunstancias, la gente piensa que es lícito reducir sus libertades a cambio de otros beneficios, entiéndase seguridad. Entonces, cuando la sociedad está dispuesta a aceptar que desaparezca, por ejemplo, la inviolabilidad del secreto de la correspondencia, la privacidad en las telecomunicaciones, las garantías jurisdiccionales para los allanamientos, la sociedad cuando o muestra total desinterés o cuando lo aplaude, está permitiendo la entrega, la disminución de garantías y libertades a favor de lo que le han vendido públicamente como un bien superior, la seguridad. Y hay inclusive hoy día movimientos que le piden al presidente vaya y detenga a cientos de personas, estamos en guerra, téngalos, infórmelos de juicio y ya cuando termine esto, proceselos. Es decir, ya hay gente que se presenta con rostro, con nombres, con apellidos y lo hacen en la red social X pidiéndole al presidente que lo haga abiertamente. Entonces, estamos en una situación más peligrosa que ese fascismo, ese nazismo, porque estamos en el proceso de destrucción de la democracia con el cuento de que vamos a tener un fin superior que es la seguridad. Y no nos damos cuenta que esa búsqueda del fin superior representa al final un retroceso enorme de garantías, un retroceso de años y que muchas veces es casi imposible la recuperación, porque hay sociedades que quedan marcadas. Es un falso dilema, Jofre, ¿no? Yo te doy seguridad y tú entrégame tus derechos. Es un falso dilema. Exacto. Y esto es lo que tenemos que concienciar, me parece a mí, Jofre. Claro, lo que ocurre es que es muy difícil hacerlo. ¿Y por qué es muy difícil hacerlo? Nuevamente una crítica abierta, pública, ¿no? Cuando los canales de televisión, que son concesionarios del Estado, pero que tienen las más altas sintonías del país, se dedican a una programación que busca de alguna manera enfocarse en cosas fatuas. Las bailarinas, los concursos combate, cero debate, cero cultura, cero arte, y se circunscriben a eso, más fútbol, más circo, en definitiva.
están apoyando una sociedad que no discute, no debate ni se instruye. Entonces, cuando desde los medios de comunicación, que son concesionarios del Estado, inclusive se hace apología del delito, cuando se publican o se presentan las grandes hazañas de Pablo Escobar y las novelas de Rosario Tijeras y La Reina del Sur, etcétera, le están enviando un mensaje a la sociedad que es terrible. Porque cuando una sociedad que tiene pequeñas criaturas sin posibilidades de superación encuentran que en el narco está la única posibilidad de superación real, que implica tener que comer, que implica tener pertenencia, que implica comprar la moto, que implica ser parte de un grupo, y cuando encuentran que esa es la única salida a su realidad social, entonces se produce una descomposición aún mayor. Y frente a esa descomposición mayor, que implica, entre otras cosas, la ruptura total del tejido social, la inacción del Estado, más frecuencias del Estado que sirven para apoyar esa descomposición, lo que vivimos es una tragedia, una tragedia. Y yo sí creo que, por fortuna, es posible identificar a grandes responsables en el país de esa tragedia. Y por eso yo he sostenido abiertamente y exponiéndome a las enormes críticas que existen, yo he sostenido que Ecuador necesita una nueva prensa. Ecuador requiere un nuevo periodismo. Ecuador requiere ir a una transformación abierta de lo que es la televisión privada y, por supuesto, no se diga la televisión pública. Pero entender hoy día que canales como Telecentro no hacen más que ser amplificadores de una gestión gubernamental, atacando todo aquello que políticamente pueda afectar al gobierno. Es una barbaridad, es una distorsión de lo que representa la televisión pública. Y cuando la televisión privada, por miedo, por interés, o porque eso es lo que los comerciantes o industriales pautan, porque eso es lo que la masa ve, se encargan justamente de mantener a esta masa desinformada. Porque en el Ecuador, por desgracia, Javier, no hay un programa cultural en toda la televisión ecuatoriana. Esto no puede ser, porque no solamente se requiere del pan y la comida, se requiere también de la cultura, del arte. El género humano requiere de estas otras virtudes en la búsqueda de su plenitud y felicidad. Pero cuando la sociedad simplemente, por decadencia, y debo decirlo, decadencia de sus élites, no se puede generalizar, pero decadencia de sus élites que involucra los medios de comunicación, la prensa escrita en gran medida, entonces estamos hoy día cosechando lo que se viene sembrando desde hace varios años. Y con algo peor, ya sabemos el desastre que vivimos, pero seguimos sembrando lo mismo. Y seguimos ya no solamente sembrando lo mismo, seguimos aportando dinero público para seguir sembrando lo mismo. Entonces, estamos viviendo una real tragedia. Jofre, agradecerle mucho. A ver, intentaré ir a Guayaquil. Tal vez usted intente venir a Quito. Podría pasar eso, entonces lo podríamos solucionar diciendo que el que llega primero paga. Me parece una buena opción. Una buena opción. Con mucho gusto, Javier, con mucho gusto. Jofre, muchísimas gracias por todo este tiempo dedicado a esta conversación. Gracias, Javier.